Hola amigos, el día de hoy los saludamos desde Omitlán, un pequeño pueblito muy cerca de Pachuca, a tan solo 2 horas de Ciudad de México. Y en este video les vamos a mostrar lo que no se pueden perder cuando vengan a este bonito lugar. Pues vámonos a pueblear. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuidado, bebé! ¡Una serpiente! Oye, no me preocupa la subida, me preocupa la bajada. Para llegar aquí nosotros hicimos exactamente 1 hora 45 minutos a Pachuca por la autopista y de Pachuca para acá hicimos otros 30 minutos. Y en transporte público desde Ciudad de México se toman los autobuses desde la Central del Norte hasta Pachuca y de Pachuca se toman las combis hasta acá. Y vean nada más cómo nos recibe Omitlán con este callejoncito lleno de color. ¡Soy una mariposa! Este es el famoso Callejón del Dicho. Estamos aquí al ladito de la plaza principal y básicamente es una calle llena de murales que representa la esencia del pueblito. La historia de este gran mural es que varios artistas vinieron y entrevistaron a la gente del pueblo y usaron estas paredes para plasmar todo lo que vieron y escucharon de la gente. Miren, por ejemplo, aquí tenemos a Doña Chuy. Ella es la cocinera más famosa del pueblo. Tiene su puestecito en el mercado y dicen que cocina muy bien, Si Doña Chuy está en el mural, por algo será. Vamos a tener que ir a probar su cocina. Nos sacrificamos. Como dato curioso, el estado de Hidalgo tiene un programa para reconocer y enaltecer la gastronomía de sus pueblitos. De hecho, se llama Pueblos con Sabor y justamente Omitlán es uno de ellos. Miren, por aquí vamos a encontrar pulque, pan de pulque, diferentes flores comestibles, también se dan por acá las manzanas. Este de acá es el cahuiche, son unas frutitas que crecen en las montañas durante el invierno y se utilizan para hacer mermeladas. Ya tenemos compañía por aquí, miren. ¿Qué onda? Ya se acomodaron aquí con nosotros. Obviamente aquí nos vamos a tomar una foto. Los colores del mural y las sombrillitas le dan un toque bien padre. ¿Qué tal? Miren, este ya se convirtió en nuestro asistente personal. Nos anda siguiendo para todos lados. Le vamos a poner Charlie. Por aquí tenemos varios tipos de hongos. En las montañas de por aquí crecen muchos hongos silvestres que se utilizan para comer. Y es que justamente estamos en el famoso corredor turístico de las montañas. Básicamente son carreteras en la montaña que conectan a varios pueblitos turísticos. Normalmente la gente visita los pueblos mágicos que son Huasca de Ocampo, Mineral del Chico, Real del Monte y se olvidan de Omitlán. Pero la verdad es que está muy bonito, así que no olviden Omitlán. Todos estos pueblitos se desarrollaron hace muchos años a partir de la minería. Por eso tenemos en esta parte del mural pues a un minero dentro de una mina y acá está una parte muy importante que es el béisbol. Se nos hace muy curioso que Hidalgo fue la cuna del fútbol. Aquí se jugó por primera vez en todo México y por alguna extraña razón en este pueblito prefieren el béisbol. De hecho, al final de la calle está el estadio, amigos. Miren, ella es Doña Rosa, es beisbolista, tiene 65 años de edad y los domingos hace barbacoa. Vuela, mariposa, vuela junto con el Charlie. ¡Ay, qué bonito! Ay. Y así es como un mural se vuelve una banca. ¿Qué tal? ¿Y por qué se llama el Callejón del Dicho? Pues porque está lleno de frases que dice la gente del pueblo, o sea, hace dichos. Por ejemplo, ya estamos todas las muchachas, o sea, se refería a todas las viejitas. Esto lo dijo Aurelia Melgarejo. Y así está todo lleno de muchas frases. Métele la cuarta, dice la Ángela. Pepe Arista decía, ya hicieron sus cositas. Veo pura mula loca por Pompeyo Rivera. Quien fuera ese Kiko García. Yo uso puro billete tosco. O sea, no traía monedas, puro billete grande de 500. Comenten, si tuvieran que poner una frase nuestra en un mural, ¿cuál pondrían? Oigan, la verdad es que ese callejoncito me encantó, no solo porque está súper fotografiable, sino por la historia, el mensaje tan bonito que tiene. A mí en lo personal se me hace increíble que honren e inmortalicen a la gente de un lugar en vida. Normalmente pintan murales o frases de gente que ya falleció y aquí está padrísimo pues que sea en vida. Pues ahora sí, vénganse, vamos a desayunar, que ya se hambrita, ya está gruñendo la tripa. Aquí en el mercado 20 de noviembre está la famosa cocina de Doña Chuy. Ya nos pedimos unas quesadillitas de maíz azul recién hechecitas a mano.
Hay de todos los guisos, mole, tinga, quelites, huitlacoche, chorizo. Pero lo interesante es que también hay guisos de la región. Miren, yo me pedí una quesadilla de huevito con flor de madroño, que es una florecito que crece aquí en la montaña. Y también una de hongos silvestres. Hay unas señoras que se dedican a recoger los hongos en las montañas y ya lo traen a los mercaditos para consumo. Hay muchísimos tipos. Nosotros nos pedimos una quesadilla de hongos babositos con hongo panadero. Este es el babosito, panadero, cachuchas, manitas y azul. Ajá. Todos los tipos de hongos, amigos. Pues provechito, amigos. Vamos a ver qué tal están los honguitos. ¿Qué tal los honguitos silvestres? Wow. Más ricos que el huitlacoche. Están diferentes, pero están muy buenos, Del otro lado, el otro tipo, a ver. El hongo panadero me gustó más, Yo me pedí una de flor de calabaza y una de huitlacoche. Ya no suelto el huitlacoche, amigos. Oigan, pues sí le está haciendo totalmente honor a su nombre, Pueblo del Sabor. Esta flor de madroño es un sabor totalmente nuevo para nosotros. Pruébenla. ¿A qué sabe? No sé. A madroño. Sí me recuerda un saborcito, pero no logro identificarlo. Qué rica. A madroño, sabe a madroño. Cero sabe a huevo, amigos. No sé a qué sabe, pero está muy rica. Qué ricas son las quesadillas, amigos. Y sí tiene buen sazón doña Chuy, ¿eh? No nos tocó conocerla, nos dijeron que hoy solo vino a cocinar y ya se fue. Pero bueno, pues ya la vimos en el mural. Y no podía faltar el cafecito de olla para terminar de despertar. Vénganse, vamos a comprar un dulcecito, amigos. ¿Estos qué son, oiga? Limones con coco. ¿Limón con relleno de coco? Sí. Órale. ¿Y a poco se come la cáscara? O sea, todo así. ¿Con cáscara? Sí. ¡Guau! Y ya está cristalizada. Oh, ¿y este? Y ese es dátil. Un dátil Relleno de chocolate, que diga, cubierto. envuelto. Ajá. Oye, este se ve rico, yo quiero uno de estos. Es coco con chocolate, ¿no? Coco con chocolate y enjambres. Yo quiero este. Ah, bueno, pues uno y uno. Nunca había probado una cocada con chocolate, está bien rica. Y yo nunca había probado un limón relleno de coco y también está muy bueno. ¿No sabe ácido? A ver, dame. Está curioso que se come la cascarita, Wow, qué loco. Está bien bueno. Wow, el ligero toquecito a limón. Chulada. 12 pesitos cada uno. Llegamos a este otro callejoncito, también está súper pintoresco, pero lo peculiar de aquí es que son 166 escalones llenos de mosaiquitos que en conjunto forman la forma de una serpiente. De hecho, se llama el Gran Mural de la Leyenda Viviente. Miren, aquí mismo está la leyenda, también escrita con puros mosaicos. Está súper bonito toda esta pared. Y cuenta la leyenda que en el Cerro del Sumate, un cerro que está aquí arribita, hay una cueva con muchos tesoros. Cuando una persona encuentra esa cueva, sale una niña. Esa niña le dice al elegido que si quiere los tesoros, la única condición es que la traiga hasta acá abajo, pero sin mirar atrás. Nunca nadie lo ha logrado, a todos les gana la curiosidad. Y cuando voltean, la niña ya no es una niña, es una serpiente que agarra al elegido y se lo lleva de nuevo hasta la parte más alta del cerro, convirtiéndolo en piedra. ¿Qué tal les pareció la leyenda? Pero bueno, ¿fotito o qué? ¿Se fijan? A Rubí le vale la leyenda, ella viene por su fotito. Hay que buscar bien el ángulo, alinearse para que se vea la forma de la serpiente, Vean, se chido, ¿no? Ya eché el ojo. ¡Cuidado, bebé! ¡Una serpiente! Ay, me asustaste. Yo llegando bien emocionada de que ven, acá vi otra foto bien padre. Yo te salvo de la serpiente. Para que no te conviertas en piedra. Y miren nada más lo que nos encontramos aquí al lado de las escaleritas. Miren, este es el famoso cahuiche, la frutita que les decíamos que se da aquí en la región, en las montañas. Ahorita ya no es temporada, se recolecta de octubre a enero, pero la mantienen congelada, en mermelada o incluso deshidratada. Esta, por ejemplo, la tienen en mermelada y nos dicen aquí que esta la dejan secarse y se hace como un ate y no se echa a perder, sin conservadores. Vamos a probar la mermelada. ¿Está rica? ¿A qué sabe? Como a entre tamarindo y mora, ¿verdad? Sí, porque tiene como un acidito, pero es dulce. No sé, está raro, pero está muy rico. Wow. Miren, vamos a probar unos deshidratados. Vean, están bien chiquitos, chiquitos.
Órale, wow. Ahora vamos a probar los congelados. Voy a agarrar una. Sí, parecen como zarzamoritas. Órale, está muy rica. Sí, es como frutos rojos. Oh, azules. Morados. De hecho, en noviembre aquí se hace la feria del cahuiche y se prepara de todo tipo de productos. Moles, adobos, pulque, vinos, gelatinas, pies, todo lo que se puedan imaginar, amigos. Miren, aquí ya me dieron a probar vino de cahuiche. Este me gustó más. ¿Te vieron borrachita? Ya sé, ¿verdad? Me lo ofrecieron a mí, no a ti. Bueno, saludcita. Wow, está muy rico. Hay que llevarnos una. Miren, hasta empanadas hay, 70 pesitos. Nos dicen que queda muy bien tanto con lo dulce como lo salado, ¿eh? Las que recolectan estas vallitas son señoras y es de una por una, ¿se imaginan? Se me figura como el café, así de que uno por uno. ¡Qué trabajal! Pues ya salimos con una mermelada y un vinito para Rubí, ¿eh? Vas a ver, no te voy a dar. Digo, un vinito para los dos. Siempre le comparto, ay. Oigan, pues en realidad es un pueblito muy chiquito. ¿Y qué es lo que uno puede hacer aquí? Caminar, explorar. Miren, ahorita vamos a caminar hacia esa piedra que se alcanza a ver allá. Está gigante, la llaman la Piedra del Comal. Esa. Yo no la atiné. Está súper cerquita, pareciera lejos, pero miren, ya llegamos, ya está aquí. Uy, qué bueno que hay cuerditas para que uno se vaya agarrando, Ya casi, bebé, ya casi. No, pues sí está grande el comal, Sí caben unas 10,000 tortillas. ¡Se logró! ¡Se logró! ¿Cansadito? Ay, sí estuvo pesado. La verdad ya nos hace falta bastante condición, Hay que ponerse en forma porque queremos subir a los volcanes nevados, entonces hay que ponerse pilas. La Piedra del Comal es esta enorme piedra misteriosa porque nadie sabe a ciencia cierta cómo es que llegó aquí. Unos dicen que es una piedra volcánica, otros que es un meteorito. Incluso hay una leyenda que ahorita la leímos en una pared cuando íbamos subiendo. Cuenta la leyenda que hace más de 2000 años había un monarca que quería mucho este lugar y cuando murió dejó un anillo con una esmeralda para proteger esta región y esa esmeralda con los años se convirtió en esta enorme roca. Ahí para que se den una idea, la piedra mide 20 metros de diámetro. Oye, ¿por qué se llamará Comal? No sé, será porque está plana desde arriba. Uno no puede subir allá arriba, pero ahorita vamos a volar el dron para que la vean. Y pues prácticamente esto es un mirador. Por allá están las montañas y las carreteras que conectan a los pueblitos turísticos. Y esto que se ve aquí es Omitlán. Literal está entre las montañas. Y este de aquí abajo son las ruinas de lo que un día fue una hacienda. De hecho, dicen que abajo de esa hacienda hay túneles que conectan con Huasca de Ocampo. ¿Será cierto? Ahora vamos a la peña de allá enfrente. Se llama la Peña del Diablo. Vamos a ver cuál tiene mejor vista. Miren, está padre porque están construyendo unas escaleras así como en mosaico, como las de la serpiente. A ver qué tal les quedan. Esperemos que cuando vengan ustedes ya les toque. Aquí abajo de la Peña del Diablo dice que estas enormes piedras sí son de origen volcánico y tienen más de 5 millones de años. Y lo impresionante de estas piedrotas es que son de una sola pieza. De hecho, a eso se le llama peña, a un monolito gigante formado naturalmente. ¿También me vas a hacer subir hasta allá? Vamos, vamos. Muy importante, si van a subirse a estas piedras o hacer caminatas, tráiganse zapatos cómodos. Digo, afortunadamente yo traigo las botas, pero creo que estarían mejor unos tenis. Ah, pero la señorita se quería ver guapa en las fotos, ¿no? Con ustedes, la cobija de animalitos de la Peña del Diablo. Mi changuito José. Oye, no me preocupa la subida, me preocupa la bajada. ¿Seguro que quieres que suba hasta allá? Dice José que le voy a batallar, así que mejor de aquí lo veo. ¿Qué tal la vista desde allá? Es que todavía falta treparse esta piedrota. Dice que todavía falta treparse, pero que está peligroso.
pues hasta aquí llegamos. Para subir a lo más alto de la peña hay que escalar, ya no es caminando. Y pues sí está peligrosón, amigos. Pero bueno, la verdad es que les recomendamos más la Piedra del Comal, está más fácil. Oye, se me afigura que como que quieren hacer este pueblito mágico. Sí, ¿verdad? Como que está bien cuidadito, pintadito. Además las tejitas, hay unas que no son realmente tejitas, es lámina. Sí. Pero pues por algo se empieza, amigos, por algo se empieza. Hora de comer. Venimos a un restaurancito que se llama Entre Peras y Manzanas. Ya de tanta caminata, subida, bajadas, fotos, montañas, cerros, ya dio hambre, amigos, ya dio hambre. Miren, Rubí se pidió una sopa azteca, no hay pierde. Y yo me pedí una sopa de manzana, Si aquí se da la manzana, pues hay que pedir lo que hay, ¿no? Nunca había probado la sopa de manzana, vamos a ver qué tal. Es más, yo ni siquiera sabía que existía la sopa de manzana. Vamos a ver si sabe igual que como se ve. ¿Se ve muy bien? Órale, wow, interesante, Totalmente ha sido el pueblito del sabor. Sí, sí tiene como un toquecito, el toquecito a la manzana. De hecho tiene col y tocino también. Y obviamente pedazotes de manzana. Oye, y sácanos una duda, ¿es dulce o salada? Es salada, pero cuando mueres la manzana, ahí sientes como el toquecito dulcezón. Está buena. Yo la verdad estoy disfrutando tanto mi sopita azteca, está buenísima. Yo probé la de manzana, sí está rica, pero está más rica mi sopita azteca. Está deliciosa. Pues saludcita, mi amorcito, con unos cantaritos. Saludcito, a su salud, amigos. Y también nos pedimos para compartir un platillo huasteco. Recuerden que aquí en Hidalgo también hay región de la Huasteca. De hecho, se comparte junto con San Luis Potosí y Querétaro. Entonces, pues hay varios alimentos como en común, como la cecina y las enchiladas. Aunque aquí ya le dieron una vuelta a la cosa, le innovaron, miren, nos dieron alitas. También está muy bien, Me pregunto si en la Huasteca de Hidalgo habrá alitas, amigos. Y de postrecito, vean nada más, una concha rellena de nata y mermelada de cahuiche. Y tiene canelita, huele bien rico. Ay, a ver. ¿Sí está muy rica? Qué delicia. Entonces, ya, nos demostraron que sí está rico. ¿Cómo ven? ¿A Rubí no le gustó? Oh, es que a mí no me gusta la nata. Pecado. Mejor saludcita con mi cantarito. Oigan, amigos, pues hace rato hacía calor, pero ahorita ya se empieza a sentir fresquecito. En general, todos estos pueblitos, como están a mucha altitud, entre las montañas y bosque, el clima es fresco, así que chequen el clima antes de venir y por si acaso tráiganse una chamarrita. Hoy nos tocó bien loco el clima, amanecimos soleado, de repente se nubló, parecía que iba a llover, volvió a salir el sol. Ahí cuando sale el sol es cuando hay que tomar las fotos, Oigan, pues ya andamos por acá, tomamos la decisión de ir a conocer el Sumate, ¿se acuerdan? El cerro de la leyenda de la niña que se convierte en víbora. Nosotros sí lo vamos a lograr, vamos por los tesoros y no vamos a voltear hacia atrás, amigos. Hay dos formas de llegar, la primera es caminando, se sube por las escaleras de la víbora, son aproximadamente 2 horas de pura subida. Y la otra, la que más recomendamos nosotros, si traen carro pueden ahorrarse casi toda la caminata. Somos los únicos. Hicimos que como 30 minutos. Sí, más o menos. Y cruzamos un pueblito, se llama Pueblo Nuevo. Y lo último ya es terracería. Aquí ahora sí, hay que empezar a subir, amigos. Pero vean esto, ¿a poco no está bien bonito el paisaje? Vean esas piedrotas, están enormes. Oigan, y yo ya aprendí la lección, ya me puse jeans y tenis, también me puse una chamarrita porque sí se sintió el cambio de clima, Vean la forma de ese, está bien locochona. Son como 3 piedras juntas, pero para arriba, ¿no? Sí, órale. Wow, ¿no se nos cae? Espero que no se caiga. Creo que ya llegamos, es esto, amigos. Hay que subir hasta la parte de arriba de esto. A ver, vamos. No rayen, amigos, no rayen.
Olvídenlo, amigos, esta sí es la peña del Sumate. Mira, ahí se ve la cueva. ¿Dónde está la cueva? Acá, ¿no? A ver. Ah, sí. Uy, wow. ¿A dónde me traes, José Luis? Lo primero estuvo fácil, pero esto último que es subir piedras, la verdad sí está más difícil. Unas partes medio que hay que ir gateando y escalando. Sí, este requiere más destreza. Oigan, como dato curioso, Omitlán viene del náhuatl, que significa lugar de dos, y justamente su nombre lo toma de esta piedra, de esta peña, porque está partida en dos, la peña del Sumate. Y Rubí viene subiendo por en medio de la peña. ¿Cómo vas, nena? Bien, bien. Sí vale la pena. Como recomendación, no se les olvide una botellita de agua. ¡Lo logramos! Vean nomás. ¡Wow! ¡Qué vista! Estamos a 3100 metros sobre el nivel del mar, amigos. Oigan, pues Rubí se quedó a unos cuantos pasitos ya de subir hasta la cima, pero la verdad es que esta última parte sí está muy empinada y pues se sintió insegura. Y ya saben, la seguridad es primero. Ay, pues ni modo, le voy a tener que hacer muchas tomas y fotos pues para que vea acá el asunto. ¿Te hago un 360? Órale pues. Miren nada más qué chulada. Ese de allá es el pueblito de Omitlán. La subida caminando se ha de estar sabrosa, ¿eh? Qué bueno que nos venimos en carro. El de allá, el pueblito que se ve, debe ser Real del Monte. Por allá, muchísimos árboles, bosque. La mayoría son pinos. A ver si vemos Mineral del Chico. No se alcanza a ver, hay mucha neblina. Vean cómo se viene esa nubesota de neblina o nube, no sé qué sea. ¡Wow! Estamos entre las nubes. Miren, y ese que se ve ahí, esas grietas, es una locación que utilizó Dana Paola para hacer una canción. Son los restos de una empresa minera. Pues sí está gigante, ¿eh? Desde ahí abajo, la verdad es que pues uno no dimensiona el tamaño de la piedrota, de la peña. Pero wow, es un monolito enorme. Qué asombrosa es la naturaleza, ¿no? Pues vámonos, amigos, que ya extraño a mi amorcito y ya se viene toda la neblina. ¿Qué, nena? ¿Por qué te ríes? Cuando es época de lluvias, la verdad no se los recomendamos porque esta parte se pone muy resbaloso. Si de por sí ahorita está resbalosa. Ni modo, amigos, esta vez no logré llegar hasta la cima, pero también está bien conocer nuestros propios límites y si todo tu cuerpo te está diciendo que no, también se vale decir que no. En otras circunstancias sí me hubiera animado con casco, arnés, equipo, no sé, sintiéndome más segura. Sí, yo solita, la neta, hoy no pude. Pregúntenle a José, ¿cómo es que le dan miedo las tirolesas, que está bien equipado y subir solito no? Cuéntanos, baby, sácanos de la duda. ¿Por qué te dan miedo las tirolesas y subirte hasta la cima de una montaña tú solito no? Pues es que confío en mí, en mi cuerpo, precisamente lo que tú dices, sé mis límites. Si me diera miedo, la verdad no lo haría, pero como sé que sí puedo, pues lo hago. Y en una tirolesa, pues no confío a veces en las cuerdas que un viejito haya montado allá en la montaña. Lo bueno es que José sí lo logró y nos hizo unas tomas increíbles. José al servicio de la comunidad. Bueno, mínimo una fotito juntos en la peña antes de irnos, ¿no? Pues no, amigos, no se abrió la cueva para nosotros, no encontramos los tesoros, pero al cabo que ni queríamos. De hecho, otra parte de la leyenda cuenta que adentro de la cueva el tiempo es diferente. Un día en el interior equivale a un año en el exterior. Imagínense que nos hubiéramos metido, pero pasa un año fuera. No se vayan a preocupar nuestras mamás. Qué bueno que no la encontramos. En general es un pueblito muy tranquilo y de hecho los fines de semana es cuando está más activo, más gente viene. Por ejemplo, todos estos puestecitos los abren los fines de semana, sobre todo sábados y domingos. Miren, desde aquí, desde la placita principal, se alcanza a ver la peña del Sumate. Es esa que está ahí, miren. Aquí tenemos la estatua de Benito Juárez y es que el nombre completo de Omitlán es Omitlán de Juárez. Y como todo buen pueblito mexicano, no podían faltar las letras coloridas de Omitlán. Y miren, aquí hasta tienen un columpio para posar para la foto. ¿Quieres una foto? Sí.
Oigan, pues este puestito nos llamó la atención, ya nos merecemos un juguito. ¿Qué pediste? Miren, yo me pedí un cantarito chiquito. Lleva tequila, Piña y naranja picada, jugo de limón, de naranja, tequila y square. limón, piña, naranja, square y tequila. Saludcita, amigos. Órale, está rico. Un litrito nada más, un litrito. Miren, había chiquitos y no, Rubí agarró el grandote. Antes no agarró este de 5 litros, ¿eh? Yo me pedí una michelada mega, amigos, miren. Hasta me quedó un sobrante acá hasta. Ahorita que le tome me lo acabo. O sea, la caguama completa. Ya no lo merecíamos. Saludcita, algo, ¿no? Saludcita, saludcita. Muy rica, gracias. Ya también nos pedimos unas papitas preparadas, nos ganó la mercadotecnia. Si visitaste Omitlán y no comiste papas de Don Goyo, entonces no visitaste Omitlán. Vamos a ver si se ven bien buenas, ¿eh? Oigan, el cantarito de barro es de regalo, ya está incluido en el precio. ¡Ah! Ya te conseguí una maceta, de nada, baby. Sí me siento en un pueblito mágico con mi cantarito y mis papitas. Y yo me siento en un concierto con mi vasote. Por cierto, amigos, tráiganse dinero en efectivo porque en los puestecitos y en el mercado no aceptan tarjeta y aquí solamente hay un cajero. Si no está funcionando, se van a perder de sus juguitos y de las papitas y de la cocina de Doña Chuy. Amigos, pues ya va siendo hora de despedirnos. Está muy bonito el pueblo. Sí les recomendamos que vengan, que se den la vuelta y conozcan Omitlán. Como les decíamos, es muy chiquito, es un destino que fácilmente pueden recorrer en mediodía. Ya si son más aventados, pues sí, dedíquenle todo el día y váyanse a la peña. Váyanse a caminar y hacer todo eso. El senderismo. De hecho, muchas personas aprovechan y visitan Real del Monte o Huasca y de pasada vienen y se toman fotografía pues en los puntos más emblemáticos aquí de Omitlán. Y para que se den una idea, aquí les dejamos todo lo que gastamos, todos los costos de restaurantes, casetas, chucherías, todo. Y pues bueno, amigos, esperamos que les haya gustado mucho este video, que se animen a venir. Les mandamos muchos besos, abrazos, caricias. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Vengan a Omitlán. ¿Qué onda, Miriam? ¿Dónde dejaste el Charlie? ¿Dónde quedó el Charlie? Bueno, nos vemos, Miriam. Adiós, díganle adiós, adiós, Doña Chuy.